Bienvenidos, bienvenida a otro nuevo episodio de Arquitectura en Diálogo. En esta ocasión me acompaña para temas de grabación mi compañero Pablo Quinta, también de la Escuela de Arquitectura. Y nada, como algunos ya sabéis, otros no, he empezado a trabajar en Ayesa hace aproximadamente unos 3 meses. Y si os visteis el podcast de Ignacio Hinojosa, una de las peticiones que hizo al final era que uno de los invitados a este podcast fuera José Luis Manzanares Japón. Y así que nada, hemos tenido hoy la oportunidad de tenerle aquí con nosotros, así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y le voy a pedir en primer lugar que para toda la gente que no nos conoce, que se presente brevemente y luego iremos dando tanto de su trayectoria personal como profesional. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y me siento rejuvenecido al volver a rozar mi vida con la arquitectura. Yo soy un ingeniero de camino que trabajó al principio en labores de la profesión de ingeniero de camino, proyectando puentes y proyectando cosas, pero no nos iba muy bien económicamente y tuve que buscarme un sobresueldo y me fui de profesor a la Escuela de Arquitectura. Y ahora hablaremos un poquito más de eso, pero primero desde que era pequeño, ¿cómo le surgió, digamos, ese interés por la ingeniería? ¿Le venía de familia o surgió así porque sí, digamos? Mi padre era perito industrial. Mi padre era perito industrial y él soñaba con tener un hijo que fuera ingeniero industrial. Entonces, en aquella época había que ir a estudiar a Madrid y tampoco estaba la economía como para pagar una carrera en Madrid. Pero bueno, mi padre vete a estudiar ingeniero industrial a Madrid. Pero el número uno de mi clase del colegio me dice, yo voy a estudiar ingeniero de camino. Digo, eso es un rollo, ¿no? Las carreteras y tal. Dice, sí, sí, pero ahí es donde van los tíos más listos de toda España. Y entonces digo, a mí este no me moja la oreja. Y dije, papá, te tengo que dar una mala noticia. No voy a ser ingeniero industrial, voy a ser ingeniero de camino. Y entonces, O sea que ya desde pequeñito ya lo tenía más o menos claro, bueno, no, de pequeñito no, ya cuando bueno, el año antes de ir a... el año antes de iniciar la carrera, digamos, ¿no? sí, claro. Y otra cosa, usted es de aquí de Sevilla, más en concreto, del barrio de Triana, lo que tengo entendido, ¿no? Yo soy tianero de pro, sí. Yo he tenido una suerte que es nacer en una época muy dura, de una infancia muy dura después de la posguerra. Yo tengo 83 años y he vivido aquella época donde había extraperlo donde había pocos recursos para subsistir y para salir adelante. Entonces, mi generación es una generación que decidió sacar a España del subdesarrollo y ponerla al desarrollo. Y entonces es una generación muy pluriempleada, muy trabajada, muy ilusionada y muy trascendente. Entonces tengo la suerte de pertenecer a esa generación y haber vivido cosas que probablemente la gente que nazca ahora no podrá vivir. No sé, la verdad que sí, que fue una época yo creo que un poco complicada después de la posguerra, digamos. Y nada, seguimos avanzando un poco. Bueno, eres de Triana, decides comenzar la carrera de ingeniero de camino. ¿Dónde fue? ¿Aquí en Sevilla? No, no, no. ¿En Madrid? La ingeniería estaban todas en Madrid. Me tuve que ir a Madrid. Lo que pasa es que tuve la mala suerte que el año que me fui yo, cuando me iba a Madrid, mi padre se arruinó. La empresa donde estaba él cerró y en aquella época no había indemnizaciones de despido ni esas cosas. Total, que me tuve que ir a vivir a un barrio muy, muy modesto en Madrid, donde tenía un tío que vivía en ese barrio de modesto allí y tuve que ayudarme dando clases particulares Para subsistir. para poder subsistir, ¿no? De manera que ahí valoré lo que era la docencia porque para mí me permitió después hacer la carrera, ¿no? Madre mía. ¿Y cómo fue su trayectoria durante la carrera? ¿Cómo la recuerda? Pues la recuerdo como que como no tenía más remedio, porque si o aprobaba o me volvía, fracasaba a Sevilla, pues no tuve más remedio que ser brillante bueno, aprendía mucho para dar las clases a mis compañeros y bueno, subsistí bien y sí, la carrera fue O sea, usted le daba, como ha dicho, que daba clases particulares, pero era clases particulares a sus compañeros. a los del curso más, que venía detrás mía, Ah, mira, qué bien. más jóvenes que yo. Les ayudé a ingresar, entonces había que ingresar en camino. Entonces, si no aprobaba en los 2 primeros años el primero, no podía, tenía que irte de la carrera. Vale. Y nada, entonces entiendo que más o menos desde ahí le viene su vocación como por la docencia, que también usted es fue profesor de... Pero fíjate que yo me juré no volver a dar una clase en mi vida cuando acabé la carrera.
porque yo, como no tenía más remedio dar clase para poder sobrevivir, pues no tenía fiestas, ni juergas, ni vacaciones, ni nada. Y cuando mis amigos estaban bailando, yo estaba explicándole a otros la física o la matemática. Y me prometí no volver a dar clase nunca más. Hasta que fundamos Ayesa. Ahora, si quieres, te cuento cómo se fundamos Ayesa. Sí, ahora andaremos un poquito más en... Y los años primeros fueron durísimos. Había muchos meses donde no podía cobrar el sueldo y no tuve más remedio que buscarme un empleo dando clase en la escuela de arquitectura para poder subsistir con mi familia, yo ya casado y con niños, etcétera, ¿no? Y bueno, desde cuando termina como la carrera, digamos, ¿qué fue lo que le vino después? ¿Comenzó a trabajar en Madrid, se volvió para Sevilla? Yo tuve la suerte de que se fijó en mí un profesor de estructura metálica, Juan Batanero, que es el padre de la estructura metálica en España y el que creó la normativa de la primera normativa, la EM62 que había en España. Y entonces Juan Batanero me pidió, que dice, ¿por qué tú que eres un tío espabilado, por qué no te vine a trabajar conmigo a mi oficina de proyectos de Madrid? Y entonces yo, cuando salía de la escuela, me iba a la oficina de proyectos de Vavor, se llamaba, Vavor, donde hicimos ya los primeros proyectos reales. Y, por ejemplo, el Hotel Princesa de Madrid, pues con una regla de cálculo calculé toda la estructura tirada en el suelo, una sábana de papel enorme, y me calculé toda la estructura del Hotel Princesa de Madrid, gracias a lo que aprendí de Batanero. Cuando acabé la carrera, Batanero quiso que me quedara con él y que me fuera a la cátedra y al Instituto Torroja, pero yo me sentía muy en deuda con mi Triana y con su desarrollo que había aquí, y yo digo, me voy a mi tierra a hacerlo. Vamos, ¿cuánto tiempo transcurrió entre esa etapa, desde que terminó allí en Madrid hasta volver? Una semana. Una semana. Yo aquí, mi tierra era mi tierra y tenía yo la promesa de colaborar en que levantar la cabeza y que tecnificarla y bueno, pues así fue. Vamos, y cuando volvió aquí a Sevilla, vamos, tarda como una semana desde que termina los estudios, ¿no? Vuelvo a Sevilla y entonces busco un trabajo en Sevilla y me admiten como ingeniero en la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Entonces ahí no había estructuras que hacer, sino me mandaron a una presa, a la presa de Inájar, Sí, seguro. y estuve en la construcción de la presa de Inájar, que allí moviendo millones de metros cúbicos de De agua. agua. Bueno, y de agua también. El agua cuando terminamos, mientras que hacíamos la obra no había agua, gracias a Dios. Y entonces estuve trabajando allí en Inájar, y entonces el que era director de la Confederación se jubiló y le daba horror estar jubilado sin hacer nada. Y decidió montar una oficinita de proyectos, un gabinete de estudios que él le llamaba en temas de agua. Pero nadie se quería venir con él. ¿Quién se iba a ir a venir a trabajar con un señor que tenía 70 años? Claro. Pero yo estaba deseando volverme a trabajar y al ser en Los Remedios la oficina donde la abría, que era mi barrio de Triana, pues me crucé los dedos y digo, ahí estoy yo, Ahí vamos, ahí vamos. a lo que surgiera. Entonces me vine a trabajar a la empresa. Lo primero tuvimos que ponerle nombre. Él quería que se llamara Agua, pero yo de lo que sabía era de La estructura. estructura. Entonces le llamamos Agua y Estructura Sociedad Anónima, que ahí viene lo de Ayesa, Agua y Estructura Sociedad Anónima. Correcto. Y me cuentan como una anécdota de su primer día de trabajo, que lo pasaron buscando una máquina de escribir, puede ser. Máquina de escribir, máquina de calcular. Entonces todo lo calculamos en aquella época con regla de cálculo, pero había ya un gran invento que era una máquina de Olivetti que se llamaba la Divisuma, que no solamente sabía multiplicar, sino también dividir. Y entonces fuimos a comprar una calculadora de ese tipo al centro, a la Plaza Nueva, Madre mía. y allí lo compramos. Madre mía, pero eso que entiendo que, bueno, los primeros comienzos que no sabía, o sí teníais claro dónde iba a ser como la oficina donde ibais a trabajar. Sí, sí, alquilamos un piso en la calle Turia, en Los Remedios, y pusimos un anuncio buscando delineantes, porque dinero no se quería venir ninguno, y así empezamos. Y empezasteis entre dos personas al principio, ¿no? Dos personas, mi jefe tenía 70 años, Y que estaba a punto de jubilarse. había jubilado ya, y entonces lo que podía hacer era intentarme ayudarme en relaciones públicas para que nos encargaran trabajo. Conocía a la gente del Ministerio de Madrid, conocía a gente, a agricultores, que nos encargaran un proyectito de regadío, pero al principio
había para pagarle a los deniantes y poco más. Por eso yo me encontré la posibilidad de entrar en la Escuela de Arquitectura como profesor ayudante de cálculo de estructura. ¿Y cuánto tiempo transcurrió como desde que, por así decirlo, se fundó Ayesa hasta que entra en la Escuela de Arquitectura como profesor de estructura? Pues yo acabé la carrera el año 64. Ajá. Estuve trabajando en Inájar o sea, acabé la carrera del 66, perdona. La carrera del 66, no, acabé la carrera del 64. Vale. Y entonces me dejé el pantano de Inájar el año 66 y fundamos Ayesa el año 66. Y el año 67 ya entré en la Escuela de Arquitectura. Al año de fundar Ayesa entré en la Escuela de Arquitectura. Pero la Escuela de Arquitectura, que no sé si por aquel entonces estaba en Reina Mercedes o Estaba ya en Reina Mercedes. estaba ya en Reina Mercedes, ¿no? Ya en Reina Mercedes. Llevaría poquito tiempo allí, ¿verdad? Sí, antes había estado en la Palmera. Y se mudó allí por gracias a Víctor Pérez Escolano y... ¿No? No, Víctor Pérez Colano entonces era un crío. O sea, Que sí. Sí. No, era otra generación de profesores, Aurelio Gómez de Terrero. Aurelio, yo personalmente, bueno, trabajo con su... Ya podríamos decir que es con su nieto. Que me cuenta muchas anécdotas de su abuelo también. Director de la escuela, cuando yo me ficharon fue Aurelio Gómez de Terrero. Pues que... Y empecé a aplicar cálculo de estructuras ahí. ¿Y hasta qué... Bueno, cuánto tiempo fue usted profesor de la escuela? Hasta que me he jubilado el año 2006. Madre mía. O sea, una vez que entré a dar clase en la Escuela de Arquitectura, pasaron dos cosas. Una, que me enamoré de la arquitectura y después que quise llegar, me estimulé a alcanzar el máximo nivel posible en el profesorado. Es decir, yo no quería ser toda mi vida un PNN contratado, sino había que ser catedrático, yo quería ser catedrático. Entonces me puse a estudiar y me preparé las oposiciones y el año 74 saqué la juntía en una proposición en Madrid para crear adjuntos para la Escuela de Arquitectura de España. Saqué mi plazo de adjunto y ese mismo año, en julio, salió en la oposición a catedrático, también en Madrid. Y entonces ¿Se presentó? me presenté y la saqué. O sea, yo le eché mucha testosterona a aquello. Pues está muy bien. Y cuenta también, bueno, me contó también Miguel Pontija, que es mi jefe de departamento también, que fue alumno suyo y que sus clases eran las que estaban llenas de gente, incluso con gente del curso que no tocaba. Así que puede explicar el por qué tenía usted tanto éxito cuando daba clase. Yo creo que, hombre, que después de haber estado toda mi vida estudiando, dando clases en Madrid, uno adquiere una virtud pedagógica de explicar claramente y de hacer fácil lo que es difícil, porque yo había ingresado a mucha gente en camino a base de coger lo que venían del bachillerato muy poco preparado y yo lo he preparado. Esa cultura yo intentaba transmitirla en mis clases. Como no me cabían en el aula los profesores, los alumnos que tenía, me habilitaron en el salón de actos de la escuela y yo, como yo quería seguir trabajando en Ayesa, daba clase a las 8 de la mañana. Pues yo a las 8 de la mañana en la Escuela de Arquitectura de la Reina Mercedes llenaba el salón de actos de gente que venía a oír mis clases. Yo me siento muy honrado de la confianza que me dieron y muy orgulloso de aquella época. No, sí, ya porque yo creo que actualmente no hay ningún caso similar de que se llene, ¿verdad, Pablo? Porque a mí no me gusta nada, cuando uno mira cómo era la escuela de entonces y la escuela de ahora, a mí no me gusta nada la escuela de ahora. O sea, porque es muy importante el concepto de taller y de universidad. Durante toda la humanidad, la humanidad ha avanzado a través de los artesanos que enseñaban en su taller el oficio a la gente más joven. Y entonces no progresaban nada, sino que simplemente te iban transmitiendo el mismo oficio de una generación a otra generación. Hasta que apareció la universidad. Y la universidad lo que hizo fue enseñar a pensar y a descubrir nuevas cosas. Entonces, en mi época de profesor docente, los catedráticos y los profesores estábamos muy imbuidos del espíritu universitario y lo que intentamos era dar el último grito de la técnica. Muchas veces mi alumno me decía, pero esto no lo voy a hacer en la vida. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero tú estás preparado para hacer con el último grito de la técnica lo que te pongan por delante. Bueno, pues ahora
han vuelto a los talleres. Los talleres es que cada profesor enseña su herramienta, pobres herramientas, las que tenga con sus limitaciones, es lo que transmite hacia abajo. Correcto. Entonces a mí me parece nefasto ese sistema de enseñanza y yo creo que la universidad pega un paso atrás importante y en concreto la Escuela de Arquitectura, lo digo con todo el dolor de mi corazón porque la quiero muchísimo, pero quiero mucho más a todos los alumnos que se están formando y que no se están formando al último grito de la técnica. Sí, vamos, de hecho era una pregunta de las que tenía planteada, que cómo ve usted como esa diferencia de enseñanza de la actual a la antigua, pero vamos, yo creo que ya ha quedado más clara. Y sí que hay, o quiero recordar una reflexión de uno de los invitados que tuvo aquí en este podcast, que es Juanjo López de la Cruz, del estudio Sol 89, la cual decía que la universidad te enseña también a tener como un pensamiento crítico, más que a enseñarte como esas asignaturas técnicas y tal. Te tiene que servir para reflexionar y tener como ese pensamiento crítico. Así que yo creo que concuerda un poco con lo que nos acaba de decir. Sí. Y bueno, a lo largo de su formación académica llega a un punto en el que es catedrático, pero yo he visto por ahí también que es usted académico también. Sí, cuando uno ejerce de la cátedra y hace trabajo de investigación y tiene publicaciones y tiene un cierto renombre, hay hay unos organismos provinciales y autonómicos que se llaman academia, que están creados desde el siglo XVIII, donde te honran nombrándote académico como diciendo que eres la pera. Se siente usted ahora mismo, bueno, cuando lo nombraron como que era la pera. Yo he sido la pera, yo ya ahora soy la pera, Lo sabéis. soy una manzana de Manzanares. Bueno, y es que, bueno, puede sonar un poco, digamos, egoísta, pero no, porque también quiero recalcar que ha sido galardo, o sea, algunos de los reconocimientos que tiene Sevillano del Año en el año 1990. También recibió, entre otros, la medalla de la ciudad de Sevilla en el año 2010. También, ¿qué es lo que se siente cuando te reconocen de esta forma? Que uno es profeta de su tierra en contra de lo que dice el refrán. Yo he tenido la suerte de poder asistir al desarrollo de Sevilla como ciudad con la Expo del 92. Cuando llegó la Expo del 92, allí se le tocó la lotería, porque claro, era la única ingeniería decente que había aquí en Sevilla, y cuando venían todos los pabellones y todos los extranjeros a instalar aquí sus instalaciones, nos buscaban como ayuda y como soporte local, con lo cual la Expo prácticamente la hicimos totalmente en esa. Entonces la Expo, una de las cosas que hubo que hacer fueron puentes. Y yo conseguí de milagro que me encargaran el puente del Cachorro, porque yo iba a unir Triana con Sevilla, era mi barrio. Yo había visto hacer, yo no sé si tú te recuerdas, ¿no? Porque no era muy... Bueno, yo es que no soy de aquí de Sevilla, aparte. Yo soy de un pueblo de Jaén. No, bueno, pues subí allí, había un corte, el río estaba cortado por una cosa llamada el tapón de Chapina, una cosa aterrada y de poca impropio de una ciudad de la categoría urbanística que tiene Sevilla. Y entonces a mí me tocó hacer ese puente que fue récord del mundo, hice ahí una maravilla de diseño y claro, eso recogió su fruto, ¿no? Pero récord del mundo, ¿en qué sentido? ¿En qué? Bien, tiene luz 130 metros. Entonces, 130 metros tú puedes hacerlo con pilas, pero una vez que abrimos el río otra vez a la ciudad, no te apetece hacerlo con pilas y quieres ir de un lado a otro. Entonces, la técnica para ir de un lado a otro es hacer como el Alamillo un puente atirantado, o como la Barqueta un puente con arco colgado el tablero. Sí. Y claro, eso está bien lejos del centro, pero coqueteando con la Giralda y con la Torre del Oro, poner ahí un mamotreto estructural muy, muy importante, a mí me parecía que no era el lugar y que había que hacer una cosa por debajo del tablero. Entonces decidí hacer un arco que fuera de lado a lado, pero daba una relación luz-flecha muy, muy grande. Claro. Y todos los libros de estructura dicen que no se puede hacer un arco que tenga una relación luz-flecha mayor de 8. Yo la tenía de 14. Vale. Bueno, pues me eché su valor y la historia de ese puente. Después, si hay alguna pregunta que tengan más con respecto al puente, te puedo contar algunas anécdotas buenísimas. Cuente alguna anécdota ahora, sí, ya estamos en ello. Bueno, pues
A empezar, la ciudad me agradece haber hecho ese puente récord del mundo y que ahí ha quedado, y ha quedado un puente chulísimo, creo yo. ¿En qué año fue más o menos la construcción de ese puente? Pues terminó el 91 y empezó el 89. Vamos, antes de la Expo. De la época, claro, porque por la época ya se había inaugurado, ¿no? Y bueno, eso es lo que estaba contando, ¿alguna anécdota sobre él? Y porque tú me dijiste que me iba a preguntar cuál es el momento duro y difícil he pasado yo en la vida, Bueno, también. Que si alguno le ha quitado el sueño, digamos. pues el puente, había que construir ese puente y lo suyo era construirlo seco porque debajo había tierra, no se había quitado el tapón. Entonces cuando tú haces el puente lo haces apoyado en una serie de pilonos intermedios y construyes el puente. Entonces ese puente que has construido todos los días con la temperatura se dilata 4 centímetros y se encoge 4 centímetros. Pero como estaba libre en los extremos, pues se cogía y se dilataba todos los días y no pasaba nada. Pero hay un día en que tienes que amarrarlo al suelo y quitar todos los apoyos y dejar el arco ya flotando. Y ese día, Ese día lo tienes que hacer en un día, porque si lo hace con el puente muy frío, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, lo suelda a los dos extremos y entonces, por el calor del sol, pretendo que el puente se levante solo, se despegue solo, quitamos los apoyos y ya se queda en el aire. madre mía. Entonces, el ingeniero que había hecho el puente de al lado, la pasarela de la Cartuja, Sí. Viñuela, que lo hizo con Leonhard, que era una autoridad en puente, me dijo que no se me iba a levantar, porque había mucha soldadura y que yo era una utopía mía que aquello no se levantara, Vamos, que había gente que estaba convencida de que no iba a funcionar. de que no iba a funcionar. Y si no iba a funcionar, se iba a arrancar, me iba a montar un problema tremendo con los estribos. Aquello era tremendo. Total, que a las 5 de la mañana nos fuimos en abril, no, en abril del 91. La temperatura del puente era muy fría, estaba a 0 grados, porque el acero se enfría mucho por la noche y tal. Y entonces lo soldamos a la puente y lo dejamos ya fijo. Y ahora esperar que el sol lo levantara, pero a las 3 de la tarde el sol había salido y el puente no se movía. Y a las 4 el puente no se movía. Madre. Yo aterrorizado. Y en aquel momento llegó mi mujer con el coche, se bajó y estaba aterrorizada y dice, pero ¿cómo es que este no se ha levantado? Y hizo el puente, ¡pac! Y se levantó. Todo el mundo dice que se levantó por la bronca que le echó mi mujer. Pero la realidad es que para mí fue una constatación de que mis cálculos y mis previsiones estaban bien hechas. Vamos, con lo cual, a raíz de la pregunta que le iba a hacer, que ese como que fue uno de los proyectos como que le quitaban el sueño, por así decirlo, o de tanta gente diciendo, pues no va a funcionar, tal. No, porque además la gente también tiene sus mellejitas de mala idea y hay competencia entre Bueno, eso siempre también. los puenteros de un lado y de otro. No, tenemos nuestra propia competencia y cada uno quiere mojarle la oreja al vecino. Bueno, y iba a preguntarle, ya que un poco hemos repasado su trayectoria como personal hasta que es académico, vamos a comenzar un poco a la trayectoria laboral de cuando funda Ayesa, porque Ayesa me ha dicho que se funda en el año 66, pero claro, hasta la Expo, que fue en el 92, pasan como 24, 25 años. Entonces, ¿cómo fueron esos primeros comienzos desde cuando fundó Ayesa? Bueno, pues Alesa tenía un secreto. O sea, yo pensaba que las empresas para salir adelante tienen que tener un sello diferencial. O sea, si hay mucha de ingeniería, ¿a cuál vas tú? Tienes que... Yo en aquel momento era un enamorado del ordenador. Cuando yo estudié la carrera, yo soy muy pollón y como no tenía estudiado por beca, como ya te contaba antes, no tenía más remedio que sacar buenas notas y yo siempre estaba al oro de los últimos avances. Entonces, la última asignatura de mi vida se llamaba cálculo numérico y era un ordenador de IBM 1620 tan grande como un sofá que era capaz de calcular 10 números primos en media hora. Una biblia de ordenador, pero estamos hablando del año 65, 63. Entonces, bueno, pues cuando me fui a examinar de esa asignatura, estaba con fiebre comparatífica y me suspendieron. Ha sido la única asignatura que me ha suspendido en toda mi vida. Madre mía. Me pasé todo el verano estudiando ordenadores y en septiembre aprobé y ya pues me dieron el título. Pero claro, descubrí que el futuro estaba en el ordenador. Yo me digo, esta máquina va a revolucionar el mundo, cosa que no todo el mundo entendía.
Y así ha sido también. Y así ha sido. Entonces me fui, en Sevilla no es que había un ordenador, como dos ordenadores. Uno en la Escuela de Ingenieros Industriales, uno en C30 y otro en Sevillana. Y conseguí que me dejaran acceso a los dos. Y entonces empezamos a ofrecer ya programas de cálculo de estructura en el ordenador. Hice un programa de cálculo de estructura y ya Ayesa era famosa por su vanguardia, porque era una empresa pequeñita pero muy de vanguardia tecnológicamente. Pues, ¿de cuántos trabajadores, bueno, ahora que ha dicho pequeñita, ¿de cuántos trabajadores más o menos estamos hablando? De cuando, Empezaremos media docena de trabajadores y cuando llegó la Expo seríamos unos 60 o una cosa así, ¿no? vamos, y otra cosa que quería decir, bueno, que creo que la gente que nos ve no lo sabe, empezaron con media docena y actualmente hay más de 14.000 trabajadores en Ayesa, repartidos por todo el mundo. Bueno, Con lo cual, sí, pero ese secreto también está relacionado con el ordenador, ¿no? Porque yo veía que el ordenador no solo servía para calcular estructuras y para calcular puentes, sino el ordenador también servía para gestionar y para llevar contabilidades y para llevar inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial estará muy de moda, pero los escadas ya en aquella época conseguían dirigir una central hidroeléctrica dirigida con un ordenador que la dirigía inteligentemente y los aviones aterrizan a ciegas con un ordenador. O sea, cuando tú estás con el piloto está mirando cómo el ordenador lleva al avión a aterrizar. Y la capacidad del ordenador de dirigir la vida es muy notable. Y entonces nosotros en Ayesa vendíamos siempre una tecnología avanzada en la dirección de obra, en la gestión, y eso provocó el éxito de Ayesa como empresa, ¿no? Y entonces en la década de los 90 decidimos incorporar al portfolio de Ayesa lo que es la gestión administrativa. estamos hablando de los años 90, de 60 trabajadores o así, ha dicho más o menos, En los ¿no? 90 ya seríamos, después de la Expo, Ah, bueno, después de la Expo. a partir de la Expo ya éramos unos 150 o por ahí. Has conocido mucho trabajo y ya crecimos notablemente, ¿no? Pero al final de los 90 decidimos meternos en el mundo de la gestión. Creamos una empresita derivada de otra que se llamaba CT, donde, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, estamos todos localizados en el teléfono. Pero entonces nosotros inventamos un cacharrito para posicionar los coches, para que la gente supiera dónde tenían los coches que estaban trabajando. Madre mía. Y lo instalamos y descubrimos que nuestros propios ingenieros, cuando decían que estaban con el cliente, se han ido al Rocío. O al bar. Hoy en día, lo que pasa es que, claro, todo eso hoy en día se queda obsoleto porque el ordenador ha avanzado mucho más deprisa Claro. que la filosofía. Y ahora mismo el ordenador es eso, el teléfono móvil que tenemos. El móvil que tenemos ha avanzado. Yo he hecho mucho trabajo de investigación y mucho trabajo de investigación con el ordenador. Y nuestro problema era que cómo conseguíamos que meter tanta información como tiene una estructura de un edificio en un ordenador con las capacidades que tenían los ordenadores, que eran pequeñas. Entonces hemos inventado nuevos sistemas de tratamiento de matrices y de software y tal para poder calcular con ordenadores chicos lo que queríamos calcular. Pues de hecho, hay una anécdota también que me contaron ayer y es que, bueno, Miguel Pontijar cuando estaba en clase con usted decía que tenía como un ordenador gigantesco también para calcular estructuras y decía que se tiraba a lo mejor como 2, 3 días mientras que le metía el código, lo tenía que pasar a binario, lo tenía que leer, creo que como una secretaria que le transcribía el código, Perforada. tarjeta perforada, y eso era una locura en comparación con lo que hay ahora. Y ahora lo que ha ganado es que el ordenador que tenía en las escuelas industriales para calcular estructura o el que tenemos aquí en arquitectura era de 8K, o sea, 8.000 posiciones de memoria. Y hoy en día un teléfono nada más tiene 2 teras o 3 teras, Una barbaridad más. 3 millones de posiciones de memoria, 4, con lo cual los ha derrotado completamente a todo el desarrollo informático. Pero bueno, eso ha sido lo que ha provocado que Ayesa sea hoy en día lo grande que es, porque hemos ido creciendo, hemos ido comprando empresas y hemos ido
sustentando un mercado intelectual importante en torno al ordenador. Y bueno, otra cosa que le quería preguntar es, ¿cuándo ve usted que, bueno, a partir de la Expo, que Ayesa empieza como a expandirse y a, por ejemplo, a otras comunidades autónomas y a otros países? ¿Cómo fue ese salto? Pues el salto fue debido a mis dos hijos. O sea, yo estaba contento porque yo quería participar en todos los proyectos a nivel personal porque me divertía proyectar y me divertía intervenir, ¿no? Con lo cual teníamos suficiente trabajo sin ser ambicioso. Pero mis hijos entraron como sabia nueva y me plantearon, José Luis, por un lado, oye, hay que salir fuera, hay que crear oficina en Madrid, y hay que crear oficina en Barcelona, hay que crear oficina en otras ciudades españolas y hay que salir al extranjero, hay que salir a México y tal. Y Arantxa, fuera, hay que crecer en producto. O sea, tenemos que meternos en el mundo SAP, en el mundo Salesforce, en el mundo tal. Y entonces, bueno, que había que abrir puerta a la juventud y decidimos que Gallesa tenía que ser más grande de lo que yo necesitaba que fuera. Pero también había suficiente volumen de trabajo como en aquel entonces como para hacer eso. Bueno, porque no fue de golpe, fue poco a poco. Primero encontramos un contrato posible en México de regadío, fuimos a ofertar y nos hicimos amigos del que lo adjudicaba y le convencimos y nos lo adjudicó. Y ya con aquel contrato ya habría una pequeña oficinita allí en México y ya Y a partir de ahí se iba. buscando nuevos trabajos y tal. Y poco a poco, Pero ¿estuvo usted en persona en México como buscando esa oferta de trabajo, digamos? yo empecé a trabajar en el extranjero mucho antes. Nosotros en el año, o sea, por ejemplo, un cliente nuestro importante era Bengoa. Ah, sí. Bengoa aquí era una institución y tal. Entonces, Bengoa tenía mucho trabajo en Marruecos y en Libia y bueno, nos encargó a nosotros la parte técnica de los diseños que había que hacer y tal. Y ya fue un horror. Pues porque si no le gustaba al tío, al cliente, lo que estabas haciendo, no te dejaban salir, te secuestraban en Libia y no te dejaban salir de Libia. Tú ibas Que iba con miedo entonces de... al aeropuerto con tu billete y decías, ¿dónde dan la tarjeta de embarque? Y dice, no, la tarjeta de embarque la reparte ahora una señorita, o una señorita o un señor. Y de repente salía un señor con 7 tarjetas de embarque. A ver, ¿usted quién es? No, a usted no le toca, a usted no le toca y tal. Y te ligaba la tarjeta de embarque a quien quería y nosotros no podíamos salir de Libia, ¿no? Madre mía, pero a usted le pasó de que quedarse en Libia porque no lo dejaban salir. A mí no me pasó, pero a uno de ellos sí le pasó. ¿Y por qué no por qué no lo dejaron? Si, vamos, en teoría no habría hecho nada malo, ¿o sí? Bueno, no, porque tendría que ponerle una multa a Bengoa con un informe que le hiciera y no se lo ponía. Madre mía. Bueno, aventuras en todos los sitios. Tuve de todos lados. Y después nos salió la posibilidad, nos llamaron de Madrid, y decir, oye, vosotros que sois tú muy novedoso y tal, ha salido un proyecto en Ecuador, Ujú. los riegos de cerecita. ¿Os interesa hacer ese proyecto? Sí, 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 claro, vamos a hacer el proyecto. Y entonces nos fuimos, iba a mandar yo a un ingeniero de aquí a Ecuador con un equipo montado y el día antes de irse se puso con hepatitis. Bueno, ¿Y entonces quién estaba en la oficina que podía irse a Ecuador? Pues un servidor. Me tuve que juntar con el equipo, nos fuimos a Ecuador y casi me muero porque allí tienen, cuando vamos a desayunar en la sitio, en la casa donde estábamos hospedados, un café. Y le ponía, sacaba una tacita pequeña con un café solo ahí. ¿Y quién lo quiere? Nada, me lo tomo yo. Resulta que eso es un café súper concentrado. claro, del café de Ecuador de... Mezclas con leche o con agua, con 4 gotas sale ya un café cargado. Y entonces yo ni corto ni perezoso, como era el jefe, me tomé entero ese café. Me puse malísimo, se me puso la tensión no sé cuándo. Tuve que ir a dar una conferencia yo allí en Ecuador sobre cómo iba a ser los riegos y desde luego la vi de milagro, vamos, no, Madre mía, no, sí, la verdad que cada país que viaja es una aventura. Y yo que he estado también en China y cada día era una aventura. Pero bueno, la siguiente pregunta que le quería hacer es, ¿cómo se gestiona una empresa
con tanto desarrollo que va creciendo, porque entiendo que será difícil de gestionar cuando abre que sea una sede en Madrid, otra en Barcelona. Tiene que ser muy riguroso, tienes que controlar porque además vendemos cerebro y si el cerebro da ideas malas, el lío que montamos es tremendo después porque hipotecamos a nuestro cliente a hacer unas inversiones que a lo mejor no puede mantener. Con lo cual lo que más importa es el rigor y el control. Entonces lo que tenemos es un equipo de corporativo importante que controla la economía, en los plazos, la calidad. Tenemos una cosa que se llama Contract, que desarrolló mi Arancha, que es una gestión de los contratos, viendo si estamos cumpliendo o no con lo que quiere el cliente, no sea que el cliente no vaya a meter después un disgusto muy grande, ¿no? O sea, rigor y rigor y rigor. Es lo que pasa ahora mismo. Bueno, yo cuando trabajo que también somos como muy rigurosos a la hora de trabajar, de entregar proyectos, de que el cliente esté contento y tal. Entiendo que eso se ha llevado desde el principio hasta prácticamente ahora. Llévate en la práctica de gestión de esa del primer día. Bueno, pues pasamos, yo creo que a otro tema que también me llama mucho la atención y ya después de su paso por allí, ese es el tema de publicaciones de libros y artículos de periódicos. ¿Cómo le nace ese interés? Primero, ¿de dónde se saca tiempo para escribir libros? Bueno, pues vamos, te voy a decir de dónde salen los libros y después ¿O de dónde sale? yo fui rey mago del Melchor en el año 92, precisamente por aquello del puente del cachorro y tal, donde no subieron del año y me nombraron rey mago. Entonces los reyes magos dan un discurso por la noche en la cena de Alfonso XIII, después de la cabalgata, en el que asiste todo el de Sevilla y el rey mago pues cuenta la experiencia, cómo se ha emocionado, lo que ha vivido, lo bonita que es Sevilla, en fin, un canto a Sevilla. Yo quise ser original, como rey mago, y entonces escribí un cuento donde el rey mago de Sevilla, es el verdadero rey mago que se mete dentro de la mente del que actúa como rey mago y después cuando termina se va. Pero que yo, en mi caso, no me había ido porque no quería irme, porque Sevilla me había cautivado y yo quería quedarme en Sevilla. Total, que conté una historia, un cuento, y tuve mucho éxito, pues soy muy charlatán y digo esas cosas, y tuve mucho éxito. Y se me acercó el director de ABC en aquella época, Paco Jiménez Alemán, y me dice, ¿tú quieres escribir en ABC un artículo semanal de estas cosas que has contado y tal? Digo, bueno, vamos a probar un artículo semanal. ¿Y sobre qué hablaba en esos artículos al principio? Era costumbrista, o sea, se llamaba Lantozano mi página y tenía un personaje que se llamaba Joaquín y que era un trianero de pro, Un personaje inventado, digamos. estaba inventado, con el que yo hablaba y bueno, tuvo mucho éxito en mi columna. Estuve 7 años publicando en ABC. Madre mía. Y otro día me llamó un editor y me dice, oye, ¿por qué los artículos que has hecho no los recopilas en un libro y publicamos un libro con tu artículo porque va a tener mucho éxito? Entonces, sacaron cuatro libros, me parece que dieron lugar. Y entonces cogí el gusto a publicar y a que la gente te leyera y te comentara y a ser conocido no como ingeniero, sino como escritor. Y yo ya después ya decidí que me iba, cuando ya el nuevo director de ABC no quiso contar conmigo, me encontré huérfano de escritura, digo, pues voy a escribir yo. Lo escribo yo. Lo escribo yo y empecé a escribir libros y los fines de semana me levantaba muy temprano por la mañana y escribía mis libros. Madre mía. Y bueno, tiene relación con los libros, pero si yo le pregunto ahora mismo qué somos y qué es la realidad, ¿usted qué me podría contestar? Pues que son el fruto de un software. Vamos, primero vamos a poner un poco en contexto de dónde viene esa pregunta, que viene de un libro, creo que tiene publicado, que se llama ¿Qué somos, verdad? Sí, sí, yo me he planteado, como todo el mundo se plantea, qué somos, de qué estamos hechos y cómo funcionamos y qué sentido tiene la vida, ¿no? Y si tú te das cuenta, ¿de qué está hecho tú? Estás hecho de sustancias, que son moléculas, las moléculas están hechas de átomos y todos los átomos están hechos solo con tres partículas, el protón, el neutrón y el electrón. Entonces resulta que el hierro se distingue del oxígeno y que tiene 26 partículas,
o del hidrógeno, y el hidrógeno tiene una. Correcto. Entonces, ¿qué puede justificar que el hierro sea duro y tenga esas propiedades simplemente porque tiene más partículas? Dice, no, es que tiene muchas, por eso es más duro que el hidrógeno. Pero el kripton, que es un gas, tiene muchas más partículas que el hierro y sin embargo es gaseoso. Claro. Lo único que justifica todo eso es lo mismo, es un mundo digital, pero no de ceros y unos, sino de 0, 1 y 2. De la estructura de esas partículas, digamos, ¿no? Y tú combinando las partículas, tú le puedes, si está hecho por un software, si son protagonistas de un videojuego, pues tú automáticamente el videojuego te va desarrollando con esas 3 partículas. Y después está la realidad. ¿Por qué software? Tú estás hecho de esas 3 partículas, de átomos, pero el átomo realmente es vacío. Son una partícula muy chica dando vueltas. Y en su mayor parte es vacío. Vacío. Yo debería verte a ti como un vacío lleno de puntitas dando vueltas. Y sin embargo, te veo tu barba, te veo tu bolígrafo, te veo tu chamarra, te veo. Hay una construcción exactamente igual que la de la televisión. La televisión, tú estás viendo un partido de fútbol que se está a muchos kilómetros de distancia y realmente no estás viendo los píxeles que con los píxeles de distintos colores dan la imagen que tú ves. Todo eso hace lo que conduce a que realmente estamos gobernados por un software y somos protagonistas de un software. Otra cosa es quién ha sido el programador. Eso ya lo descubriremos. ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Es una muy buena reflexión que ya la descubriremos, bueno, si la llegamos a descubrir, claro. Bueno, yo quería preguntarle también, ya que este podcast se llama Arquitectura en Diálogo, y aunque usted sea ingeniero, pero quería preguntarle qué opina sobre la arquitectura, digamos. Yo este podcast lo hago para que la gente que nos ve entienda como un poco mejor lo que es la arquitectura, porque sí que hay gente que me consta que le pregunta y dicen, ¿qué eres arquitecto? Y no saben ni lo que hace un arquitecto. Muchos me dicen, ¿qué haces? Casas. Yeah. Se quedan tan campantes. Entonces, ¿qué es para ti la arquitectura o qué es lo que hace un arquitecto? Yo a la arquitectura le debo muchísimo, muchísimo, porque yo llegué a dar clase de arquitectura con la mentalidad de la funcionalidad, de que las cosas tienen que servir para algo y lo que importa es que sirvan bien y por el menor costo posible. Y, y de repente un alumno en un tribunal fin de carrera de arquitectura me cambió los esquemas, porque me enseñó un proyecto donde había hecho una casa con 12 juntas de dilatación. Y yo digo, pero este chiquillo, yo no soy partidario de ninguna junta de dilatación, pero de poner una cada 30 metros parece que es una buena norma constructiva. Y me di, ¿tú por qué las pones todas? Y me dijo, dice, por razones semánticas. Y se quedaría entonces, vamos, No supe responderle. Entonces, descubrir lo que tiene, le importa, la semántica es el lenguaje que utiliza la arquitectura para expresar algo. Y un arquitecto cuando hace una casa no solo quiere que funcione bien, sino quiere que exprese algo. Un paisaje, una historia, con un lenguaje propio de la arquitectura. Entonces, ese cuidado del paisaje con un lenguaje legible por los demás, los ingenieros no lo tenemos. Los ingenieros solo simplemente vamos a la función, a que funcione bien y a que cueste lo menos posible. Bueno, pues a mí me cautivó y a partir de ese momento decidí que mis puentes tenían que tener lenguaje y expresar algo. Y entonces inventé una cosa que se llama las estructuras épicas, en la que la imagen de alguna manera se relaciona con una épica, con una historia, con algo que tiene que ver con el sitio donde está ubicada y por tanto crear no solo una obra que resista y no se caiga y cueste poco, sino que sea hermosa y que conmueva a la gente. como por ejemplo, a raíz de todo esto que estamos diciendo, cuando le hice el podcast a Ignacio Hinojosa, una de las preguntas que también le haré a usted, por supuesto, es que cuáles son sus proyectos de arquitectura favoritos. Y a lo cual Ignacio me dijo dos de ellos, que uno era el Puente del Dragón en Alcalá de Guadaira, que para la gente que se ha visto el podcast de Ignacio, entiendo que lo habrá buscado y lo habrá visto y lo tendrá en la cabeza. Y otro es el Puente de Córdoba, pero no recuerdo el nombre en ese. Y vamos, si la gente los tiene en mente, si no, pues los que nos están escuchando, que lo busquen. ¿Puedes contar un poco cómo la historia de por qué el Puente del Dragón y el de Córdoba? ¿Qué trasfondo tienen? Bueno, pues el Puente del Dragón
está ubicado en el Parque de Guadaira, al pie del castillo Almohade que hay en Alcalá de Guadaira. Hay un castillo allí precioso en lo alto de un cerro y abajo hay un parque. eh, y la Junta de Andalucía quería hacer un puente sobre el Guadaira ahí y los ecologistas se oponían radicalmente, parecía que era encargarse el paisaje, o sea, hacer un puente, meter tráfico en una cosa. Entonces la Junta de Andalucía sacó un concurso donde los puenteros nos presentamos con nuestras soluciones y yo pensé, cualquier puente que yo construya ahí va a ser tildado de profano, de profanar el espacio y voy a tener en contra a todos los ecologistas y voy a hacer lo contrario. Voy a hacer un objeto de parque que pueda servir de puente. Vale. No es lo mismo, ¿no? No, por supuesto que no, claro. Claro. Y entonces, ¿qué puedo hacer como objeto de parque? Pues me inventé una historia, un cuento en el que el califa de Sevilla tiene allí viviendo a su hijo y a su esposa, la mujer del califa, y entonces cuando le regala un huevo de dragón que le han dado unos piratas, el tío en las grutas de Alcalá los cultiva y sale un dragón. Y el dragón se hace amigo del niño y el dragón protege al niño. Entonces, cuando ya deciden que van a volver a Sevilla, cuando van a volver por el puente romano que había, los almohades los atacan y van a matar a la mujer del califa y al niño. Y cuando van a matarlo, de repente sale un chorro de fuego desde el cielo y el dragón le salva la vida. Lo protege y le salva la vida. Y entonces, pero se carga el puente romano. Y pregunta, ¿y ahora cómo cruzamos? Y dice, pues yo me tumbo sobre el puente, sobre el río, extiendo mis alas y pasáis de un lado a otro por encima mía. Entonces, con esa leyenda yo diseño un puente que es una figura de un dragón que son unos arcos, vestido de dragón, de la cola del dragón. Sí, vestido con los azulejos. Como con las escamas, digamos, que son azulejos. Sí, los azulejos del Trencadís que se llevó de aquí Gaudí a Barcelona, pues de alguna manera era la Universidad de Gaudí, digo, pues una buena época para rescatarlo y traérselo a Andalucía, el Trencadís, los azulejos. Vamos, digamos que todo aquello ya que con la historia cobraba sentido todo el proyecto. Presento eso al concurso. Y claro, el concurso se queda todo el mundo enamorado del puente, pero no se atreve, la Junta de Andalucía no se atreve a adjudicármelo. Se lo pasa al alcalde de Alcalá, que decide el alcalde de Alcalá. Y el alcalde de Alcalá no se atreve a adjudicármelo. Y decide ¿Y por qué no se atrevían a adjudicártelo? Me va a decir que está loco. Sí, al igual que con el puente del Cachorro, que estar loco no se levanta. Convoca un concurso, convoca una encuesta a todo el pueblo que vote y qué puente quiere. Y sacan el finalista, el segundo puente, que era un puente convencional, y el mío, y lo saca que la gente vote. Y mi puente, el primer puente democrático de la historia. Salió por, vamos, el 95% querían el dragón. Y ha sido un éxito, ¿no? El dragón funciona como puente, es un objeto de parque. Ahora los ecologistas lo protegen. Lo considera un bien cultural de Alcalá. Ahora, ¿no? Pues yo creo que, bueno, y ahora sí puede contar también el de Córdoba. Pues yo cuando me encargan un puente en Córdoba, Córdoba ha tenido mala suerte con sus puentes. De los puentes que le han hecho a mí, el único que me gusta verdaderamente es el romano. Los demás son puentes vulgares y puentes poco... Y yo creo que un puente es una oportunidad, un puente urbano es una oportunidad para una ciudad para meter una joya nueva en su calendario, en su joyero de obras de arte. Uh-huh. Entonces digo, voy a hacer un puente homenaje a alguien. Pero claro, los puentes romanos, los puentes árabes eran feísimos. O sea, los árabes no hicieron buenos puentes ninguno. Sin embargo, en Córdoba hay un personaje que es Abbas Infirnas, que es un científico de la corte de Abderramán, que es un tío muy inteligente, que sabe matemáticas, que sabe tal, y hace una teoría del vuelo. Se crea unas alas de papel y de tela, se sube a lo alto de una torre de la Ruzafa y se tira volando y vuela algo así como 2 kilómetros hasta llegar al borde del río, se pega una torta impresionante. No se mata. Mata. Y entonces está descrito en todos sitios como el padre de la aviación mundial. Hay en el Museo de Ciencias de Moscú tiene una sala, Firnas,
Y hay una cátedra en Estados Unidos, en Houston, hay una cátedra de Abbas y Firnas de puente, de vuelo, de teoría del vuelo. Total, digo, este va a ser mi personaje. Y entonces le hice un puente en el que tiene dos arcos, que son las alas abiertas, y una escultura abstracta en medio de alguien lanzándose al espacio. Y bueno, pues ha tenido mucho éxito y está la gente en Córdoba, gracias a mi puente, ha descubierto a Abad Infinaz, que no sabía que era cordobés. Y el puente, yo creo que es un puente muy chulo, muy atractivo. Yo creo que también, y vamos, y para la gente que no lo haya visto, los animo a todos a buscarlo, a visitarlo, a recorrerlo, y ya que sabéis la historia, pues creo que eso da como un poco más de interés a visitar un puente, digamos, que no es puramente funcional. Y bueno, vamos a seguir. Has hablado hace poco de tus dos hijos, Arantxa y José Luis también. Y quería hacerte una pregunta de lo importante cuánto de importante ha sido tu familia para ti durante todo este periodo de estudios. Ahora empieza con Ayesa hasta que se expande. Yo he tenido la suerte de tener una gran familia, tanto por arriba como por abajo. O sea, mi padre era un tío maravilloso y murió relativamente joven. Y mi madre también era la reina de Triana. Mi madre era guapísima y los toreros, cuando salían de la maestranza y llevaban los toreros trianeros, le tiraban al paso de mi madre, le tiraban el sombrero al suelo. Era un espectáculo. Casi nada. Y me casé con una bilbaína Bilbao. de Bilbao, con lo cual tuve que aprender euskera, porque mi suegro era muy nacionalista y para él Sevilla era una cosa perdida en el tercer mundo. ¿Y cómo siendo tú como tan trianero y de Sevilla terminas o te casas con una de Bilbao, con una mujer de Bilbao? Un flechazo de esos que, no, de hecho seguimos igual después de 60 años, cumplimos este año 60 años de matrimonio. Joder, qué bien. Pues bueno, nada, bueno, y ya dejando como aparte este tema tanto familiar como de la empresa de Ayesa, quería hacerte una pregunta que fue la misma que le hice a Ignacio Hinojosa y que ha tenido mucho éxito en las redes sociales, y es que él como profesor de estructura, ¿de qué material te harías tú, si tuvieras que hacerte una vivienda ahora mismo, de qué material sería? Yo probablemente elegiría el hormigón. El hormigón, aparte de la protección contra el fuego, es moldeable, De hormigón antes que, bueno, por ejemplo, muchos de los comentarios nos ponían, yo lo haría de piedra, yo de tal, porque piedra es como lo mejor, no sé qué tal. no, no, la piedra tiene muchas limitaciones, ¿no? Porque yo, otra cosa es que la adorne con piedra en algún momento determinado, pero se refiere cuando dices de qué la haría, te refiere a la estructura, ¿no? ¿Correcto? Sí, a la estructura. Dios hormigón. Bueno, y ya vamos cerrando como un poco el podcast y que le voy a preguntar igual que a Ignacio, ¿cuáles son los proyectos que a nivel como mundial, como por ejemplo le digo a todo el mundo, a mí el que más me gusta es la Sagrada Familia de Gaudí? ¿Cuáles son sus proyectos favoritos? O los que más le guste o alguno que tenga en mente que le encante. Lo que sea, o algún pues, por ejemplo, Ignacio nos dijo Dos Puentes y la Torre Sevilla. Siempre yo te diría que mis puentes Bueno, son válidos. son varios. Mi puente de Tenerife es también muy original. ¿Tu puente de Tenerife cómo se llama? Para que la gente lo conozca y lo busque. Está el parque La Granadilla, que es la Granadilla. Vale. Está al lado de un parque rural de la Granadilla que tiene las piedras con forma triangular, como láminas verticales. Y también elaboré toda una historia de los atlantes intentando llegar al Jardín de las Hespérides con barcas de vela. Y el Teide los rechazó y los petrificó para que no entraran. Y mi puente es otra barca de vela. Pues bueno, ya animamos a todo el mundo, y ya sabéis, tenéis trabajo, tanto el Puente del Dragón, el Puente de Córdoba y el de Tenerife, y si podéis, pues que lo miráis y lo visitéis. Y bueno, para ir cerrando como un poco, que ya estamos terminando, le pediría qué consejos, le preguntaría que qué consejos le puede dar como a estos arquitectos que nos estamos formando ahora o ingenieros a la hora de, bueno, de comenzar tanto en el mundo laboral
o que estén terminando su formación académica? ¿Qué consejos le podría dar? Bueno, pues nada, simplemente que se enamoren de su profesión, que estudien mucho, que intenten estar al día y que le pongan mucho empeño personal en ser diferente y en ser los mejores. Bien, pues nada, un gran consejo y ya sabéis a todo lo que nos estáis viendo. Y nada, por último, ¿algún invitado que quieras que esté en este podcast? ¿Y si te ocurre alguien que podría traer? Porque vamos, la petición que me hizo Ignacio fue Bueno, Rafael López Palanco, no sé si está ahí. Rafael López Palancos. López Palanco fue mi maestro inicialmente en la Escuela de Arquitectura, uno de mis maestros en Madrid, y me lo encontré aquí y estaba en el tribunal ¿De qué? de cátedra, de mi cátedra, estaba en el tribunal. Lo que pasa es que es mucho mayor que yo, y no sé si está en condiciones de Ah, bueno. preguntar. Se puede preguntar, por supuesto. Después José Luis de Justo, también catedrático de Mecánica del Suelo y Cimentaciones. Pues mira, son dos, vamos, lo intentaremos y Son ingenieros los dos y son los dos profesores de la Escuela de Arquitectura, catedráticos de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. En tu época en Sevilla. nada. Pues bueno, con esto yo creo que terminamos el podcast y vamos, me gustaría agradecer, sobre todo ahora que estoy en Ayesa, a mi equipo de trabajo, que es Yolanda, Elisa, Leticia y Gabriel, y a todos los demás compañeros, porque yo la verdad que estoy encantado de estar aquí trabajando. Y vamos, le voy a ceder la palabra a usted para que despida el podcast y nada más. Y agradecerle sobre todo que haya estado aquí con nosotros y yo creo que a la gente le va a gustar bastante todo lo que nos ha contado. Bueno, pues yo sí, espero que le haya gustado a pesar de ser ya un vejete. Hombre, Y no, las limitaciones de ser viejo, cuando uno llega a ser viejo se da cuenta que es otra historia esta. Y gracias a vosotros por haber acordado de mí. Me ha rejuvenecido volver a recordar cosas que ya tenía en el tintero olvidadas. Y a ver si el que quiera que se lea mi libro, que somos, tener un editor. Ahora estoy escribiendo la segunda parte, el que es la vida. Y nada, y ya lo sabe la gente lo que tiene. Bueno, pues nada, sin más dilación, hasta luego y os esperamos en el próximo episodio de Arquitectura en Diálogo. Adiós.